estudiar ahora el tema de congruencia de triángulos. Es un tema muy importante, la congruencia o también llamada igualdad geométrica. Tiene sus aplicaciones reales. Por ejemplo, alrededor ustedes pueden apreciar, ¿no?, lapiceros, ¿no?, cuadernos, las carpetas, ¿no?, estas botellas, ¿no?, que cumplen cierta característica, ¿no?, como que lo entendemos así, ¿no?, como que son iguales, ¿no? Eso en cuanto a figuras se va a denominar congruentes, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces vamos a comenzar estudiando lo que viene a ser la congruencia para segmentos primero. A ver, vamos a decir que dos segmentos son congruentes, o de repente es más fácil entender segmentos iguales, cuando ellos tienen la misma longitud, ¿no? Por ejemplo, que esta longitud de él sea igual a un L, y que él también sea igual a L. Entonces vamos a afirmar que esos dos segmentos, independiente de la posición que tengan, van a ser congruentes, ¿no? Entonces ponemos acá su notación, o el símbolo de la congruencia, es como sigue, que el segmento AB es congruente, así se va a leer, con el segmento CD. Muy bien, ¿no? Como se ha indicado, de repente va a ser más sencillo entenderlo como segmentos iguales, ¿no? Pero el término que se usa desde el punto de vista matemático es de congruentes, ¿no? Ahora vemos qué ocurre para ángulos. A ver, vamos a afirmar que dos ángulos van a ser congruentes, ¿listo? Con la definición del ángulo formado por dos rayos y justamente que tienen un vértice en común y a diferentes lados de la recta. Entonces, dos ángulos van a ser congruentes también si sus medidas van a ser respectivamente iguales, ¿no? ¿Listo? Ambos miden alfa, entonces vamos a afirmar que los triángulos van a ser congruentes. La notación va a ser similar, le ponemos así, que el ángulo AOB es congruente, vamos a usar este símbolo, con el ángulo PQR. Muy bien, entonces la idea de la congruencia más o menos ya se va aclarando. Bueno, hace muchos siglos los griegos entendían así la congruencia, ¿no? Como que dos objetos son congruentes si en forma imaginaria, digamos, este segmento, entre comillas, ¿no?, como que se puede agarrar, y lo ubican sobre él, se superponen, entonces congruentes, ¿no? Esa idea la tenían ellos, ¿no? Este ángulo va a ser congruente con él si se superponen, ¿no?, y coinciden, entonces van a ser iguales. Ahora, en general, para figuras, ¿cuándo dos figuras van a ser congruentes? Para figuras, bueno, en realidad hablarte de congruencia para figuras no es tan sencillo, ¿no? Entonces vamos a indicar como si fuera de repente una fotocopia, ¿no? Digamos que ustedes dibujen en una hoja esta figura y de repente, ¿no?, tienen en otra copia esta nueva figura, ¿no?, con una prima, B prima, C prima, D prima. Se dice que esos puntos son correspondientes, ¿no?, o puntos, en este caso homólogos. El segmento AB se dice que es homólogo con A prima, B prima, si es que ellos miden lo mismo, ¿no? ¿Listo? Si este segmento mide B, a él también mide B, los ángulos por aquí, digamos, van a ser iguales, y así, ¿no? Por acá este ángulo que es un beta, él también es beta, ¿no? Y la idea de la congruencia es como si fueran las figuras iguales, ¿no? Y el símbolo que se utiliza es el mismo para todas las figuras, ¿no? Incluso las figuras espaciales, ¿no? Se dice que la figura 1 va a ser congruente con la figura 2. Muy bien, ¿no? ¿Listo? Entonces eso es para todas las figuras, ¿no? Para cuadrados, para circunferencia también se habla de congruencia. Muy bien, ¿no? A ver, ahora vamos a enfocar el tema para triángulos, ¿no? Para triángulos, como se indicó en el tema, es la figura más sencilla y también la más importante, ¿no? No es difícil definir la congruencia para triángulos, ¿no? Pero no consiste en un solo elemento, ¿no? Consisten en tres condiciones, ¿no? O dos condiciones para sus lados y ángulos, ¿no? Los tres lados respectivamente iguales, tenga C, A y B, este triángulo lo mismo, y los ángulos opuestos a dichos lados de igual medida, ¿no? El opuesto A le llamamos alfa, el opuesto a B, beta, y el opuesto a C, ángulo de medida teta. ¿Listo? Muy bien, entonces esos dos triángulos van a ser congruentes. Y la notación ya la hemos adelantado, ¿no? Respecto a los triángulos congruentes, vamos a afirmar que el triángulo ABC es congruente con el triángulo, sería en este caso DEF.
Muy bien, note que si son congruentes se repiten todos sus elementos, ¿no? Tanto los lados como los ángulos. También se puede decir que los perímetros son iguales. También las líneas notables del tema anterior, por ejemplo la mediana trazada de B, ¿no?, del ángulo beta, y la mediana trazada de E también van a ser iguales, ¿no?, si las hubiera trazado, ¿no? Así, ¿no?, todos sus elementos, ¿no?, también las áreas van a ser iguales, ¿no? Muy bien, ¿no? En este capítulo vamos a trabajar generalmente con lados y con ángulos solamente, ¿no? A ver, como regla práctica, ¿no?, si dos triángulos son congruentes, entonces vamos a afirmar lo siguiente. Vamos a decir que a los lados iguales, así, ¿no?, en forma práctica nomás, ¿no?, a lados iguales se oponen ángulos iguales. A lados iguales se oponen ángulos iguales, ¿no? ¿Listo? Forma práctica, ¿no? Y viceversa, ¿no? Muy bien, ¿no? Si tenemos como dato, o de repente se deduce que son congruentes, se puede aplicar esta regla práctica, ¿no? Muy bien, ¿no? Veamos un primer ejercicio de aplicación de la definición de la congruencia de triángulos. A ver, nos indican lo siguiente: en el gráfico los triángulos son congruentes, ¿no? El triángulo ABC y el triángulo PBQ son congruentes, ¿no? Claro, PBQ. ¿Listo? Muy bien, dato: PB es igual a 3, PB es igual a 3, PC es igual a 4, y nos piden calcular el lado AQ. Bueno, el tema de congruencia es donde más vamos a aprender justamente a analizar, ¿no? De repente no se notaba mucho eso en el tema de triángulos, ¿no? Muy bien, ¿no? Ahí tenemos como dato que los triángulos son congruentes, ¿no? Y que hemos dicho que se repiten todos los elementos, ¿no? Por ejemplo, este ángulo es 90, de hecho él también es 90, y van a tener las hipotenusas iguales, ¿no? Pero ese dato como que no lo voy a utilizar, ¿no? No sirve para el X, ¿no? Muy bien, ¿no? Ahora tenemos este primer triángulo que se va a sombrear, ¿no? Se nota que un cateto vale 3. Entonces su congruente debe tener también un cateto que vale 3, ¿no? Porque se ha indicado que como que son iguales, ¿no? Si él tiene el lado A, él también tiene el lado A. Entonces, ¿cuál de los dos catetos va a ser 3? El cateto BC, sino que no puede ser, ¿no?, porque vale 7. Entonces, de la congruencia, que indicamos así, ¿no?, del dato de la congruencia, tendríamos entonces que el cateto AB tiene que ser igual al cateto BP e igual a 3. Entonces este lado sería 3 y ya tenemos parte de X. Ahora el otro cateto, ¿cuánto vale? Se observa que vale 7. Entonces en este triángulo que es su congruente, también su cateto debe ser 7, ¿sí o no? BQ es igual a BC e igual a 7. ¿Listo? Este lado también sería 7. Por lo tanto, ya salió el X, ¿sí o no? Por lo tanto, el X sería la suma de ellos dos, ¿sí o no? 3 más 7, que viene a ser 10. ¿Listo? Esa sería entonces la solución para ese ejercicio, ¿no? Muy bien, ¿no? Ahora sigamos con lo que viene a ser los casos de congruencia. Muy bien, ¿no? Un caso, vamos a entenderlo así, como que es una condición para que un par de triángulos sean congruentes, ¿no? Pueden ser incluso dos o más triángulos, ¿no? Muy bien, entonces tendríamos acá el llamado primer caso. Vamos a observar que por lo menos ¿no?, una condición es que se repita un lado, ¿no?, por lo menos, ¿no? Primer caso, lado, ángulo, lado, lo vamos a representar con las siglas LAL, ¿no?, y que va a indicar que dos triángulos son congruentes en ese orden, ¿eh?, que tengan dos lados y el ángulo comprendido, ¿no? Digamos que él tenga el lado A, él tenga el lado B, y el ángulo entre ellos viene a ser, por ejemplo, acá, alfa. Entonces, si su congruente tiene lo mismo, aunque no esté dibujado de la misma forma, si él tiene el lado A, él tiene el lado B, y entre ellos dos hay un ángulo de alfa, allá, entonces ese par de triángulos van a ser congruentes, ¿no? ¿Y qué se gana si son congruentes? Todo lo que se ha mencionado, ¿no? No se repiten, ¿no?, más elementos a lados iguales, ángulos iguales y al revés, ¿no? Muy bien, ¿no? A ver, veamos el segundo caso, ¿no? Parecido al primero, va a ser ángulo, lado, ángulo. Claro que en ese orden, dos ángulos y el lado comprendido, ¿no? Esto lo vamos a representar como las siglas ALA.
Entonces, si este triángulo tiene, por ejemplo, un ángulo que mide alfa, un ángulo que mide beta, y entre ellos dos, este lado que mida A, y otro triángulo que tenga la misma característica, no necesariamente en ese orden, tenga alfa, beta, y entre A, alfa y beta, A, entonces esos triángulos van a ser congruentes, ¿no? Si el lado A aparece por otro lado, no se puede afirmar que sean congruentes, ¿no? Igual aquí, ¿no? Si este alfa aparece por este lado o por él, tampoco se puede afirmar que sean congruentes. Muy bien, ¿no? Finalmente, el tercer caso de la congruencia, ¿no? Tendríamos el llamado lado, lado, lado. Es el más simple de reconocer, ¿no? Porque repiten los tres lados. ¿Listo? Digamos, si un triángulo tiene lados A, B y C, su triángulo que está a su costado que tenga lo mismo, entonces vamos a afirmar que ese par de triángulos van a ser congruentes. Muy bien, vamos a ver a manera de observación algunas situaciones también para la congruencia para triángulos rectángulos, ¿no? Es especial, ¿no? Si tienen, por ejemplo, las hipotenusas que se repiten, hasta ahí van dos elementos, porque tenemos un 90 que se repite el L y se repite un cateto más, ¿ya? Si se repite un cateto más, allá, entonces va a ser condición suficiente para afirmar que ellos sean congruentes. Note que no es ninguno de los casos anteriores, ¿no? Pero sí se relacionan. En realidad hay más situaciones, ¿no? Para que ustedes afirmen cuándo son congruentes, ¿no? Si no, se puede indicar que esto es, digamos, ¿no? Como lo fundamental, ¿no? O que todo se va a deducir en base a ellos, ¿no? Por ejemplo, dos triángulos pueden tener sus tres medianas respectivamente iguales y no es ninguno de los casos, ¿no? Y se demuestra que son congruentes, ¿no? O que tengan, por ejemplo, el mismo perímetro, la misma área, un ángulo que se repite y también son congruentes, ¿no? Entonces hay bastantes situaciones para afirmar sobre la congruencia, ¿no? Bueno, acá está el denominado cuarto caso, aunque como se ha dicho, todo se deduce de los tres primeros. El cuarto caso indica lo siguiente, ¿no? Que dos triángulos van a ser congruentes si repiten dos lados, ¿no? Que tengan lados A y B, también que tengan lados A y B, y que tengan un ángulo que es opuesto al mayor de los lados, ¿no? Por ejemplo, que sea B mayor que A, ¿listo? Si B es mayor que A, y el opuesto a B se repite, ¿no? Este ángulo que sea beta, y él también que es igual a beta, ¿no? Como que hubiera una condición más, ¿no? Si esto es cierto, entonces estos dos triángulos van a ser congruentes. Muy bien, ¿no? En un momento vamos a ver unos ejercicios de aplicación de lo que es los casos de congruencia. ¿Sí? Continuemos con lo que vienen a ser las aplicaciones de lo que es la congruencia, ¿no? Unos ejercicios. Veamos el primer ejercicio. Nos piden calcular x, ¿no? L es 4x, ¿no? En el gráfico, ¿no? En este esquema. Muy bien, ¿no? Al margen que el problema no está muy complicado, sirve para reconocer justamente algunos de los casos que se han explicado, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a notar que los dos triángulos tienen alfa, ahora están en posiciones diferentes, beta, ¿no? Y el lado A, ¿no? Eso quiere decir que los triángulos mostrados van a ser congruentes, ¿no? Entonces, ¿qué indicamos así? Los triángulos mostrados son congruentes. A ver, ¿por cuál de los casos viene a ser la congruencia? Tiene alfa, A y beta, ¿no? Ángulo, lado y ángulo. Son congruentes, vamos a poner así por, en caso L, A, L, ¿no? Lado, ángulo, lado. Perdón, sería ángulo, lado, ángulo, ¿no? A, L, A, ¿no? Alfa, A y beta, ¿no? Entonces, producto de la congruencia, usemos ahora la regla práctica, que si son congruentes, a lados iguales se ponen ángulos iguales, ¿no? Aquí comenzamos, ¿no? El opuesto a beta es 4x, entonces en su congruente sería el opuesto a beta, viene a ser 16, ¿no? Bueno, por lo tanto, el x vendría a ser igual a 4, ¿sí o no? ¿Listo? A ver, veamos la segunda aplicación. En el gráfico, BD es igual a CE y nos piden calcular x. Entonces, una forma de reconocer los problemas de congruencia es justamente eso, ¿no? Que se repitan lados, ¿no? Por lo menos un lado, ¿no? Acá le ponemos lado A, ¿listo? Y este lado también es igual a A. Bueno, lo siguiente es reconocer del mismo gráfico más elementos que se repitan, ¿no? Como este ángulo vale x y él también es x,
tendríamos como parte de la solución que el triángulo ABC es isósceles. Allá, como es un triángulo isósceles, quiere decir que el opuesto a X, si le ponemos B, él también tiene que ser igual a B, ¿no? Eso por ser el triángulo isósceles, ¿no? Ahora vamos a notar, ¿no? Por eso es importante que reconozca bien el gráfico, que se repiten A, B y entre ellos X más 20, ¿no? Acá está, ¿no? A, B y entre ellos X más 20. Quiere decir que este triángulo que voy a sombrear, ¿no? Acá, el triángulo sería el triángulo BCE, va a ser congruente con el triángulo sería ABD. ¿Listo? El triángulo ABD. Son congruentes, por el caso sería, ahora sí es lado, ángulo, lado, ¿no? Lado A, lado B y entre ellos X más 20, ¿no? Muy bien, ¿no? Aquí aprovechamos la congruencia. En este triángulo que no está sombreado, el opuesto A vale X. En su congruente, el opuesto A, él también tiene que ser X, ¿no? Entonces, producto de la congruencia, hemos encontrado que la medida del ángulo CBE es igual a X. Muy bien, entonces ya salió el problema, ¿sí o no? Porque tendríamos ahora en el triángulo ABC que se conocen todos los ángulos, ¿no? Aplicamos la propiedad fundamental que la suma de todos los ángulos en este triángulo es 180, ¿no? Contemos las X, X más X más X más X, 4X más 20 grados, ¿no? Solamente en el triángulo ABC esto es igual a 180 grados, ¿sí o no? Ya está, ¿no? Este 20 grados iría a restar, ¿no? Y tendríamos que 4X igual a 160, con lo cual el X sería 40 grados, ¿no? ¿Listo? Muy bien, ¿no? Esta es una aplicación de la congruencia. Como tercer ejercicio, vamos a analizar lo siguiente. En el gráfico me indican que hallemos X, ¿no? Ya todos los datos están ahí mismo, ¿no? Notemos que hay un triángulo de celeste, se conoce el ángulo 70 grados. Acá hay otro triángulo, se conoce que él es 50. Muy bien, entonces hay que analizar el ejercicio. Nos piden hallar X. Siempre el primer paso es llenar ángulos, ¿no? Pero eso no garantiza que el problema no salga, ¿no? Pero sí, ¿no? Nos va a ayudar, ¿no? Por ejemplo, acá sería 70 grados, diciendo que como este ángulo es 90, allá él vendría a ser 20 grados, ¿no? ¿Listo? Porque en un triángulo rectángulo la suma de ellos dos es 90, ¿no? Muy bien, ¿no? Ahora observen el triángulo de celeste, ¿no? El triángulo ABC, ¿no? Tendrían que este ángulo es 70 y él también es 70, ¿no? O sea que es un triángulo isósceles. Entonces tendríamos que el triángulo ABC es un triángulo isósceles. Muy bien, entonces vamos a ponerle acá, vamos a usar un simbolito, aunque vamos a ponerlo así, ¿eh? Que este lado AB es igual a este otro lado, ¿no? ¿Listo? Muy bien, ¿no? No es muy estético, ¿no? Muy bien, ¿listo? Entonces dos lados iguales. Y también, como acá tenemos un 40 grados, 90 grados, este ángulo vendría a ser 50, ¿no? ¿Listo? Y por supuesto este ángulo aquí vendría a ser también igual a 50, ¿no? 50 no, 40, ¿no? ¿Sí o no? 40 grados, muy bien, ¿no? Porque él es 90 y 50. Ahora sí, ¿no? Van a observar que hay dos triángulos que repiten sus elementos, ¿no? Vamos a sombrear esos triángulos. Sería el triángulo ABE, ¿no? Triángulo ABE tiene 50, ¿no? Este lado y 40. Y el triángulo sería CBD, ¿no? Tiene 50, este mismo lado y 40, ¿no? Que están bien concentrados en esos triángulos, ¿no? El triángulo es ABE, perdón, es congruente con el triángulo rectángulo, sería CBD. Son congruentes por el caso, otra vez, ALA, ángulo, lado, ángulo. Ángulo 50, este lado que se ha simbolizado así, y el 40. Por lo tanto, ya está, ya salió el problema. Aplicamos la regla práctica, el opuesto a 50, le ponemos A, el opuesto a 50, a él también tiene que ser el valor de A, ¿no? Eso quiere decir que el triángulo que se está observando allá arriba sería el triángulo EBD, va a ser isósceles. ¿Está bien? Por la congruencia hemos demostrado que estos lados son iguales, ¿no? Por lo tanto,
Este angulito de acá sería también X, ¿no? ¿Listo? En ese triángulo tendríamos que la suma de los tres ángulos es igual a 180. X más 40, 180. Por lo tanto, el X vendría a ser igual a 70 grados. ¿Listo? Muy bien, ¿no? Eso en cuanto al ejercicio número 3, ¿no? Ahora veamos algunas consecuencias, ¿no?, de la congruencia de triángulos, ¿no? Algunos de los casos, ¿no?, justamente que se han mencionado para ciertas figuras conocidas, ¿no? Muy bien, ¿no? Comencemos con el llamado teorema de la mediatriz. ¿Listo? Recordemos que la mediatriz es una recta perpendicular en el punto medio, ¿no?, de un segmento, ¿no? Esa línea que está aquí es la mediatriz, que indica el teorema que para todo punto que pertenece a la mediatriz, ese punto equidista de los vértices, ¿no? Quiere decir que si el punto P está en la mediatriz, se cumple que PA va a ser igual a PB. Eso va a ser fácil que lo verifiquen porque los triángulos que se encuentran aquí, los triángulos rectángulos, van a ser congruentes, ¿no? Que sería A90B, A90B. Entonces estos dos triángulos van a ser congruentes, ¿no? Muy bien, al producto de la congruencia, como es un triángulo isósceles, también se verifica que ellos van a ser iguales. Y el opuesto A le ponemos, por ejemplo, beta, y el opuesto A, él también es igual a beta. Quiere decir que también se está observando que en el triángulo isósceles, ¿no?, que voy a sombrear, esa línea que parte de P y llega a este punto es, aparte de altura, también es mediana, también es bisectriz. Muy bien, ¿no? Entonces, a manera de observación, vamos a considerar lo siguiente, ¿no? Es producto del anterior y también a su vez nos da un criterio para los llamados trazos auxiliares, ¿no? Si tienen que hay dos lados iguales, entonces, si ustedes trazan la altura, bueno, también depende de los datos, esa altura respecto a la base, ¿no?, que sea la línea BH, entonces esta línea BH, además de ser altura, también va a ser mediana y también va a ser bisectriz. Mediana y también es bisectriz. Interior, por supuesto. Y de hecho están contenidos en la mediatriz del lado AC, ¿no? Sería toda esta recta la mediatriz, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces, el teorema de la mediatriz tiene su consecuencia, ¿no? A ver, ahora veamos el teorema de la bisectriz. Muy bien, ¿no? Recordemos que la bisectriz es el rayo que está indicado, divide el ángulo en dos partes iguales. Muy bien, ¿no? El teorema de la mediatriz, perdón, de la bisectriz indica lo siguiente, ¿no? Que todo punto que está en la bisectriz va a tener la misma distancia hacia los lados del ángulo, ¿no? Y la distancia va a estar expresada por la longitud justamente de la perpendicular trazada de ese punto hacia los dos lados. ¿Listo? Le ponemos acá, se cumple lo siguiente, ¿no? Se cumple que PA va a ser igual a PB. ¿Listo? Entonces ponemos así, PA y PB son iguales. Eso también es fácil de mostrarlo porque los triángulos van a ser congruentes, ¿no? Ojo que también este ángulo es 90 menos alfa y él también es 90 menos alfa. Entonces tendríamos que el opuesto a 90 menos alfa, si esto vale B, este lado también es igual a B, ¿no? Entonces se verifica que OA va a ser igual a OB. ¿Listo? Muy bien, entonces el teorema de la bisectriz se puede indicar como que tuviera dos partes, ¿no? Pero todo es producto de la congruencia. Veamos de manera de observación algo más general, ¿no? Por ejemplo, tienen acá una bisectriz y se ha trazado una línea a partir de este punto, que es el punto P, que es el punto O. Ya no es perpendicular, ¿no? Digamos que mida, por ejemplo, también A. Entonces, lo que ustedes van a hacer en los problemas, cuando haya una bisectriz, ¿no? Por ahí también esto nos sirve como parte de las soluciones, trazar justamente lo que se llama su simétrico, como un espejo. Muy bien, y van a observar que estos dos triángulos van a ser congruentes, ¿no? ¿Listo? Entonces también este lado vendría a ser A y este lado, ¿no?, se va a repetir, ¿no?, con este otro, ¿no? Se puede indicar que como que esto más general, ¿no? Por ejemplo, cuando beta es 90 menos alfa sería perpendicular. Si beta es 90 sería, ¿no?, prácticamente un triángulo isósceles, ¿no? Bueno, como siguiente teorema vamos a estudiar ahora el teorema de la base media, ¿no? Primero vamos a definir a qué se llama base media. Tienen acá un triángulo, entonces si unen el segmento que
tiene como extremos los puntos medios, por ejemplo el segmento MN, que M sea punto medio de AB, N que sea punto medio de BC. Entonces a esa línea MN se le va a denominar base media. Esta es la llamada base media. A ver, la base media cumple dos propiedades interesantes. Primero, que esa base media, MN, su longitud viene a ser igual a la mitad del lado al cual es relativo, ¿no? MN viene a ser B medios, ¿no? Y la otra propiedad es que la base media, MN, es paralelo con el tercer lado, ¿no? Paralelo con AC. ¿Listo? Cumple dos propiedades esa base media. También todo triángulo va a tener tres bases medias, ¿no? Acá ubican un punto medio, tienen una base media más, por acá otra base media. ¿Listo? Bueno, los tres cumplen propiedades similares. A ver, a manera de observación, ¿no? Hay formas de reconocer la base media a partir de los resultados, ¿no? Por ejemplo, que tengan solamente un punto medio, ¿listo? Y tracen a partir de ese punto medio la paralela a uno de los otros dos lados, ¿no? Por ejemplo, al lado AB. ¿Listo? Entonces, esta línea PQ va a ser base media, ¿no? Eso PQ viene a ser base media. Muy bien, ¿no? ¿Qué significa? Que el punto Q también debe ser punto medio, ¿no? Acá se va a ver más claro, ¿no? Porque si tienen un punto medio y han trazado la perpendicular, de repente nos piden hallar esa perpendicular, lo que nos convendría hacer es trazar a partir de ese punto acá la otra perpendicular, ¿no? Porque justamente para el triángulo grande se cumple esto, ¿no? Que son paralelas, entonces la relación que hay entre X e Y vendría a ser, ¿no? De 1 a 2, ¿no? Que esta es la base media, ¿no? Con respecto al triángulo, ¿no? X sería Y medios, ¿no? Muy bien, entonces ponemos acá, se cumple, ¿no? Bien, continuemos con lo que es las aplicaciones de la congruencia. Ahora veamos lo que viene a ser el teorema de la mediana relativo a la hipotenusa, ¿no? Muy bien, ¿no? Todas las medianas cumplen que van a dividir al lado opuesto en dos partes iguales, ¿no? Por ejemplo, la mediana trazada de B hacia el lado AC, ¿no? Va a ser que AM es igual a MC, ¿no? Esa es una mediana, ¿no? Pero en el triángulo rectángulo ocurre algo especial, ¿no? Se cumple que justamente la mediana BM va a ser igual, en este caso, a AM e igual a MC, ¿no? Igual al valor de A. Muy bien, entonces esta mediana viene a ser el valor de A. Bueno, la forma de comprobar eso simplemente es aplicar el teorema de la base media, ¿no? Basta que ubiquen otro punto medio y van a demostrar justamente que esta línea es parte de la mediatriz de AB. Muy bien, ¿no? ¿Qué más se va a estar observando? Es que tanto el triángulo BMC, que estoy sombreando, como el triángulo AMB, ambos triángulos van a ser isósceles, ¿no? ¿No? Se nota, ¿no? Porque estos dos lados son iguales y también estos dos lados son iguales, ¿no? Muy bien, entonces a manera de observación tendríamos lo siguiente, ¿no? Que si en un triángulo la mediana es la mitad del lado al cual es relativo, se va a cumplir que todo este ángulo, que le voy a llamar X, va a ser igual a 90 grados, ¿no? Entonces aquí indicamos así, se cumple que X igual a 90. Muy bien, entonces en todo triángulo rectángulo, ¿no? Se cumple esa propiedad. Y también un trazo usual sería justamente el de la mediana, ¿no? Lo pueden utilizar para que eviten usar Pitágoras en el triángulo rectángulo, o conjuntamente pueden combinar Pitágoras, ¿no? Muy bien, ¿no? Veamos unos ejercicios sobre, ¿no? Las aplicaciones de la congruencia. A ver, el problema o ejercicio número 1 nos indica lo siguiente, ¿no? En el gráfico mostrado se tiene un triángulo rectángulo, se tiene que BN es igual a MN, BN es igual a MN, ¿listo? Y también tenemos que AM es igual a MC, ¿no? O sea, AM, que le voy a poner B, es igual a MC. Muy bien, entonces a partir de esos datos nos piden calcular X. ¿Qué tendríamos en el problema? A ver, por dos opciones, ¿no? Primero, unir B con M para formar acá un triángulo isósceles, y también unir B y M para aprovechar que en el triángulo grande esa línea es la mediana relativa a la hipotenusa, ¿no? Entonces en el triángulo rectángulo ABC, vamos a indicar así, tendríamos lo siguiente, ¿no? Que AM va a ser igual a MC
e igual a MB. ¿Listo? Esto por el teorema de la mediana, ¿no? Como se dijo hace un momento, el triángulo que se forma por aquí es un triángulo isósceles, ¿no? Lados iguales, entonces este ángulo vendría a ser, si no, 5x. ¿Qué más tendríamos? Que el triángulo, a ver, ahora en el triángulo BNM, o BMN, lo mismo, va a ser un triángulo isósceles y se conoce un ángulo, ¿sí o no? Se conoce el ángulo exterior, ¿no? Ustedes saben que este ángulo con este otro son iguales, ¿listo? Son iguales, y la suma de los dos viene a ser 8x, ¿sí o no? Entonces, como la suma es 8x y son iguales, cada uno debe ser 4x, y él también debe ser 4 veces x. Por lo tanto, tendríamos ya que la suma de ellos dos viene a ser 90 grados, ¿no? Finalmente, sería así, 5x más 4x igual a 90 grados, por lo tanto, el x vendría a ser igual a 10 grados. Muy bien, ese sería el primer ejercicio, ¿no? Ahora veamos el segundo ejercicio. Nos indican en el gráfico que AD vale 24, de A hasta D, todo esto es 24. Y nos piden calcular cuánto es MD, toda esta distancia de aquí, que está tal como X. Muy bien, ¿no? ¿Listo? Entonces nos piden X, se nota que parte de X es, X es parte de 24, ¿no? ¿Listo? Se puede afirmar X más esto es igual a 24, ¿no? Faltaría hallar este lado de aquí. Pero tenemos en el gráfico que hay ángulos que se repiten, ¿sí o no? Tenemos que este ángulo es teta, también es teta. Entonces vamos a poner un angulito más para no usar 90 menos teta, que él, por ejemplo, es igual a un alfa, ¿no? Entonces vamos a indicar aquí de gráfico, se va a observar, ¿no?, que como todo es 180 y este ángulo es 90, entonces alfa más teta es 90 grados. ¿Listo? Bueno, alfa más teta 90, ¿no? Eso quiere decir que este ángulo viene a ser igual a alfa porque suma 90, él es teta, también este ángulo vendría a ser alfa. Allá, o sea que esa línea viene a ser bisectriz, ¿no? Y acá también, ¿no? Esto es alfa y este angulito de acá sería teta. Por lo tanto, como esta línea es bisectriz, a ver, usemos la propiedad que esta distancia vendría a ser también igual a x, ¿sí o no? ¿No? Para esta bisectriz, esta distancia es igual a esta distancia. Ahora, para esta otra bisectriz, esta distancia es igual que esta distancia. O sea que AM vendría a ser x. ¿Listo? Entonces, lo que indicaremos finalmente es que x más x sería igual a 24. O sea, estamos demostrando que él es punto medio, ¿no? Por lo tanto, el x vendría a ser igual a 12. ¿Listo? Muy bien, sería entonces la segunda aplicación, ¿no? Muy bien, entonces como parte final del estudio de la congruencia de triángulos, vamos a estudiar los triángulos rectángulos notables. ¿Listo? Triángulos rectángulos notables. Muy bien, ¿no? Un triángulo se va a denominar notable si se conocen sus tres ángulos y también las razones de sus tres lados, ¿no? ¿Listo? Notable porque es bastante frecuente, ¿no? Resaltante, ¿no? Muy bien, ¿no? Triángulo de 45 grados, se entiende que también este ángulo viene a ser 45 y sería prácticamente un triángulo isósceles, quiere decir que este lado viene a ser igual a él y la hipotenusa, sino que por el teorema de Pitágoras vendría a ser a por la raíz cuadrada de 2. ¿Listo? Eso viene a ser entonces el triángulo de 45 grados, ¿no? Muy bien, ¿no? Veamos el segundo triángulo rectángulo de 30 y 60 grados. ¿Listo? Acá es 60, sino porque la suma es 90. Muy bien, ¿no? La forma de comprobar este resultado es trazando la mediana, ¿no? Trazan la mediana y se forma todo, ¿no? Si lo opuesto a 30 le ponemos A, entonces vamos a comprobar que la hipotenusa sería el doble, ¿no? 2 veces A. Vamos a ponerle otro valor para que no se confunda con el anterior. Si acá le ponemos B, esto sería 2 veces B. ¿Listo? Y por el teorema de Pitágoras, este lado va a salir B multiplicado con la raíz cuadrada de 3. Muy bien, ¿no? Entonces tenemos el segundo triángulo notable. Ustedes van a anotar los triángulos notables en los juegos de escuadras. Por ejemplo, uno es el de 45, el otro es el de 30 y 60, ¿no?
Muy bien. ¿Listo? Entonces, sugerencia cuando tengan ejercicios donde aparezcan 45, 30 o 60, ubicarlos en triángulos rectángulos, ¿no? Convenientemente. Muy bien, ¿no? Veamos una propiedad más, ¿no? Del triángulo de 15 grados y 75. ¿No? Muy bien, ¿no? Entonces en este triángulo la propiedad más usada en geometría, cuando tengan justamente, ¿no? 15, 75, es que la altura respecto a la hipotenusa se relaciona con dicha hipotenusa, ¿no? ¿No? Se cumple que la hipotenusa A va a ser igual a 4 veces el valor de B. ¿Listo? También se demuestra fácilmente trazando la mediana, ¿no? Entonces en la mediana ahí se verifica, ¿no? Muy bien, ¿no? Los triángulos siguientes que se van a mencionar son triángulos aproximados. ¿Listo? Sino que también por su uso frecuente es que es importante estudiarlos, ¿no? Sobre todo en física, en trigonometría, ¿no? Aparecen esos triángulos, ¿no? Muy bien, ¿no? Es aproximado, por ejemplo, si partimos así, ¿no? Si él es 37, sino que es exacto que él vale 53, y si este lado vale 3, ustedes van a verificar, de repente con una calculadora, que este lado es aproximadamente 4, ¿no? Sino por su uso frecuente, indicamos como si fuera exacto, pero en realidad no lo es. Entonces él es 3, él es 4, ¿no? Y también esto viene a ser igual a 5 por Pitágoras, ¿no? En general le ponemos como una constante, ¿no? 3K, 4 veces K, y él vendría a ser 5 veces K. Muy bien, ¿no? El triángulo de 14 también es aproximado y muy útil, ¿no? El triángulo de 14, este ángulo vendría a ser igual a 76, y la razón más sencilla para este triángulo es la de los catetos. La razón viene a ser de 1 a 4, ¿listo? De 1 a 4. Si esto es B, él es 4B, ¿no? Creo que sale la hipotenusa por Pitágoras, sino que es B por la raíz cuadrada de 17. ¿Listo? Muy bien, ¿no? De los dos, en realidad, si van a la calculadora, él tiene menos error, ¿no? Pero ambos en realidad son aproximados. A partir de ellos dos, vamos a deducir, especialmente combinando este triángulo con alguno de ellos, ¿no? El primero sale así nomás, ¿no? Un triángulo de 53 medios, ¿no? La mitad de 53. Muy bien, ¿no? Entonces la manera de deducirlos a partir del triángulo de 37 y 53, si el opuesto a 53 medios vale, por ejemplo, A, su cateto adyacente vendría a ser el doble, ¿no? 2 veces A. Razón de catetos de 1 a 2, ¿no? Acá no se confunda, es cateto e hipotenusa. El triángulo de 37 medios también lo deducen a partir del triángulo de 37. Su razón de catetos viene a ser de 1 a 3. ¿Listo? De 1 a 3, ¿no? En ambos se puede hallar la hipotenusa, pero como se ha indicado, la razón más sencilla es la de los catetos. A ver, el triángulo de 16 grados, ¿no? También es, ¿no? Lo pueden deducir, también es muy útil. Este triángulo de 16 y el es 74, lo pueden deducir también del mismo triángulo de 37. 16 es 53 menos 37, ¿sí, no? O 74 es el doble de 37, ¿no? A ver, la relación viene a ser de 7, lo opuesto a 36 como 7, el opuesto a 34 es como 24, y la hipotenusa viene a ser como 25. ¿Listo? También una razón bastante fácil de recordar. Y finalmente el triángulo de 8 grados. A ver, el 8 grados pueden llegar como a la mitad de 16, o también pueden llegar como la resta de 53, ¿no? 53 y 45, ¿no? ¿Sí o no? O también puede ser 45 menos 37, ¿no? También llegan a lo mismo, ¿no? Muy bien, entonces cualquiera sea la forma de deducir, vamos a ver que si este ángulo es 8, aquí viene a ser 82 grados, ¿no? Y la relación viene a ser de 1 a 7. Es una razón sencilla, ¿no? Ahora vamos a ver ejercicios sobre el tema de triángulos notables, ¿no? Muy bien, ¿no? En este ejercicio nos indican que en el gráfico AB vale 10, ¿listo? AB es 10 y nos piden calcular cuánto es BC. Le ponemos X, ¿no? Tenemos como datos de gráfico que él es 30 grados y él es 15 grados, ¿no? Es cierto que ambos son notables, lo que pasa es que el 15 grados usualmente se utiliza, ¿no? Con respecto a la hipotenusa con la altura, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces, como que usualmente nos conviene usar siempre los más fáciles, ¿no? El 30 grados, el 15 grados, perdón, el 45, 37 o 53, ¿no? Muy bien, entonces no vamos a trazar acá la altura, ¿no? Porque a su vez vamos a dividir el dato que es, este dato que es 10, ¿no? Entonces, observen lo siguiente ahora, ¿no?
que 30 grados más 15 grados nos va a dar el ángulo externo, ¿no? Y ese ángulo externo es conocido, ¿no? 45, ¿no? Por lo tanto, como él es 30 y él es 45, nos conviene hacer un trazo para que ambos estén en un triángulo rectángulo, sino que el trazo conveniente es el de la altura, ¿no? ¿Listo? Tendríamos ahora que este es un triángulo notable, ¿sí o no? Y también el triángulo grande es notable, ¿no? A ver, ahora en el triángulo rectángulo AHC, ¿qué tendríamos? Que la hipotenusa vale 10, ¿no? Entonces el opuesto a 30 vendría a ser la mitad, ¿sí o no? Triángulo notable de 30 grados. ¿Listo? Entonces BH viene a ser la mitad, ¿no? ¿Listo? Entonces el notable tendríamos que BH vale 5. Bueno, luego en el triángulo rectángulo que se ha sombreado, en el triángulo CHB, que es el notable de 45 grados, tenemos que se conoce el cateto, ¿no? Vale 5, entonces él también es 5 y este lado sería 5 por la raíz cuadrada de 2, ¿no? Notable de 45 grados. Muy bien, ¿no? ¿Listo? Veamos la segunda aplicación o el segundo ejercicio respecto a lo que es los triángulos notables. A ver, ¿no? Notemos en el gráfico que BC es igual a CD, ¿no? Eso hay que ponerlo por aquí, digamos. BC es igual a CD. El triángulo isósceles sería si es que uno B y D, aunque no me va a servir mucho. Le dicen que AC vale 10. ¿Listo? AC es igual a 10. Y nos piden calcular cuánto es ED. Este lado de aquí, ¿no? X. Muy bien, ¿no? De gráfico observamos que se repite el 37, ¿no? Y también se repite un par de lados, ¿no? Muy bien, ¿no? Eso implicaría por ahí usar el notable 37. Y no solamente eso, ¿no? Sino que como este ángulo se repite en esa posición, si al ángulo en B le llaman, por ejemplo, un ángulo tal como beta, ¿listo? 37 más beta nos va a dar el ángulo externo, ¿sí o no? A todo esto viene ese 37 más beta. Quiere decir que este ángulo vendría a ser beta. Bueno, entonces ya está en un triángulo rectángulo, ¿sí o no? En un triángulo rectángulo. La hipotenusa A, ángulo beta, y el opuesto a beta es el X, ¿no? Acá tenemos A y beta, ¿no? Como que se podría formar un congruente con él. Para eso tendríamos que trazar la altura. Trazamos la altura, tendríamos que el triángulo que se va a formar por aquí es un triángulo congruente con él, ¿sí o no? Entonces acá le vamos a poner el punto M. Y tendríamos ahora que el triángulo rectángulo sería CED, ¿sí o no? Que es congruente con el triángulo rectángulo, sería BMC. Esa congruencia es válida porque este ángulo es 90 menos beta y el de acá también es 90 menos beta, ¿no? Estaríamos frente al caso de ángulo, lado, ángulo. Entonces, el opuesto a beta, si uno que vale X, el opuesto a beta, allá él también tiene que ser X. ¿Listo? Entonces tendríamos que MC es igual a X, ¿no? Y finalmente, ¿no? Estamos observando el triángulo notable de 37, ¿sí o no? El triángulo AMC es notable de 37 grados. Muy bien, entonces, ¿qué tendríamos? Él es notable, la hipotenusa vale 10, no olviden que esto es como 5, sería 5K, el opuesto a 37 sería 3K, ¿no? Entonces, esto sería 5 por 2 y él sería 3 por 2, ¿no? ¿Listo? Entonces, el X vendría a ser igual a 6, ¿no?